Bienvenidos a esta transmisión en vivo donde estamos terminando a nuestra princesita Jazmín. Vamos a terminar a nuestra princesita Jazmín. Vamos a realizar esta princesita en los próximos tutoriales para nuestro canal. Vamos a seguir y vamos a continuar con princesitas. Así que para que cuando realices este patrón y este tutorial paso a paso que les voy a subir, van a tener que mirar esta transmisión en vivo donde les voy a bordar el rostro de la princesita. Así que todas las que estén conectaditas o conectaditos me dicen si se ve bien, si se escucha bien, para que la transmisión les quede guardadita y quede todo súper bien explicadito. ¿Listo? Me dicen, hola Angélica Fuentes, me dicen si se ve bien y se escucha bien, para que la transmisión quede bien grabada y bien guardadita. ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Espero que estén súper bien. Aquí les estoy mostrando a la princesita Jazmín. Gracias, Angélica, que se ve bien y se escucha bien. Listo. Hola, Elvira. Hola, Friorela. Y vamos a estar trabajando esta princesita. ¿Listo? Nuestra princesita Jazmín, que ustedes la conocen. Por aquí les muestro una fotico. Ustedes ya saben cuál es. Y así ha quedado el diseño, ¿vale? Su diademita, su gema, sus aretitos, su collar, su totcito, su pantalón, sus zapatitos que ustedes saben que es de quitar y de poner, de todas las princesitas. Y el cabello lo hicimos muy particular porque le hicimos así estas tiras como enrollando aquí para que quedara más abultadita esta parte, pues característico de ella, ¿no? Esa parte un poco más abultadita. Voy a poner aquí el en vivo para mirar los comentarios aquí en la tablet. Y también en la parte de atrás, pues le hicimos unas tiras de cabello mucho más largas, miren, mucho más larguitas, y le amarramos con 2 tiritas. Voy a estarles leyendo también. Hola, Nalia, desde Argentina. Natalie, hola. Rosy, hola. Listo. Sí, mis chicas. Entonces, voy a bajarle por aquí a esto. Y vamos a estar haciendo el bordado. Vamos a estar haciendo el bordado y se vienen unas princesas hermosas. Les cuento que se vienen unas princesas hermosas. Y retomemos labores, mis chicas, porque anteriormente recuerden que yo les bordaba mucho en transmisiones en vivo. Ustedes me ayudaban a escoger los tonos, a mirar cómo quedaban mejor los ojitos, cómo quedaban mejor las expresiones. Entonces quiero que ustedes en este año continuemos igual. ¿Listo? ¿A la pantera rosa? No, no la hemos hecho a la pantera rosa, Ofir. Todavía no la hemos tejido. Y vamos a bordar entonces, vamos a mirar, vamos a agilizar para que el video no se nos haga tan largo. Ustedes saben que yo siempre a los ojitos le coloco en la parte externa una pequeña línea blanca. Miren, una pequeña línea blanca para que se pues tenga más expresión, ¿no? Más linda. Pero aquí como terminé de coser el cabello, terminé ya de coser el cabello y me quedó y me alcanzó hebra. Miren, mis chicas, me alcanzó hebra. Me sobró hebra, como que nos sirve para poder hacer las cejas y mirar si nos alcanza para hacer las pestañas, ¿vale? Eulalia, buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé el horario, pero buenas. Aquí vamos a hacer la cejita, mis chicas, abarcando 3 puntos. ¿Listo? Siempre 3 puntos. Siempre 3 puntos. ¿Por qué? Porque es el tamaño de ojos que utilizo. Recuerden que el tamaño de ojos que yo utilizo es de 10 milímetros. Entonces, el de 10 milímetros siempre voy a hacer la ceja de 3 puntos. Porque recuerden que la ceja tiene que abarcar la misma amplitud del ojo, a menos que queramos darle una expresión diferente, como los japoneses, como las muñecas de expresiones así australianas, bueno. Pero aquí los de 10 milímetros siempre vamos a hacerlo de 3 puntitos. Esta princesita es muy particular porque ya miramos la foto y ella tiene abundante ceja y abundante pestaña. Es tipo Isabela de Encanto, Isabela Madrigal. Así bastante frondosa la ceja, se le nota muchísimo la ceja, es bastante gruesa
por eso la estoy haciendo con negro, y lo mismo vamos a hacer las pestañas con negro. En estas transmisiones en vivo, mis chicas, aprendemos mucho. Aprendemos mucho. Aprendemos mucho porque no solamente el bordado es para esta muñeca, sino nos sirve para muchas otras cosas, truquitos y aprendizaje que podemos utilizar en otros diseños. Aquí estoy saliendo en la misma dirección donde tengo la otra ceja, pero en la misma dirección donde comienza este ojo. ¿Listo? Como siempre les he enseñado, miren, así. Guiándonos, 1, 2, 3, 3 rondas arriba del ojo. Para colocar el cabello y coser el cabello de los amigurumis, recuerden dejar 7 o 6 rondas encima del ojo para que nos quede amplitud para el bordado de su rostro, que nos quede amplitud, que nos quede lindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rondas dejé yo encima del ojito. Eso nos ayuda a que haya espacio, a que haya libertad para trabajar el rostro. A diferencia si ponemos el cabello muy hacia acá a la frente y no se nos va a ver la ceja, nos va a quedar tapada o nos va a tocar hacerla casi encima del ojo y no se va a ver nada, nada lindo. Entonces, vamos a abarcar 3 ronditas, 3 puntitos, 1, 2, 3, más o menos donde termina el ojito, ¿listo? Por aquí más o menos donde termina el ojito voy a introducir y aquí hice 3 veces, pasé 3 veces la aguja. Lo mismo voy a hacer acá, entonces voy a sacar la aguja donde inicié y la tengo que pasar 3 veces. Ya pasé una, mira, ya se me está acabando el hilo, entonces me va a tocar enhebrar otro para trabajar lo que es la pestaña. La pestaña también la vamos a trabajar con hilo negro para que se note, para que se vea. Mire, la tercera. Para que nos quede igual, la vamos a acomodar. Recuerden que todo es de acomodar. Hola, Josefina. Desde México, Josefina. Hola, Gina. Yo saco las hebras por acá por el cabello, mis chicas, para perder. Miren, listo. Ya tenemos las cejas. Se nos salió aquí un rellenito, lo quitamos. Ahí vamos dándole la expresión. Al terminar siempre se va a ver muy, muy lindo. Voy a volver a esconder la hebra, pasando por otra, sin dañar el tejido. Y cortamos. Me alcanzó lo que me sobró de la costura del cabello, me alcanzó para hacer las cejas. ¿Listo? Para hacer estas cejitas. Hola Gina, ¿quién más ha escrito por aquí? María Alexandra, hola. Hola Fátima. Estamos aquí bordando a la princesita Jazmín. Las que están entrando se las muestro. Le acabé de quitar los zapaticos. Vamos ahora a hacer la parte lineecita blanca que siempre yo le hago a todas las muñecas. Ustedes saben que me gusta darle esa línea blanca, esa expresión. Hago un nudito en el extremo. Y ustedes saben que yo también le hago como camita al ojo, ¿no? No le hago con el hilo, hundiéndolos, pero sí le hago así con las manos para que el relleno haga huequito adentro del ojo y nos queden un poquito hundidos, ¿vale? Eso es como un truquito. Vamos a pasar la aguja por cualquier parte y la vamos a sacar encima, justo encima del ojo. Justo aquí encima del ojo. Y ahí queda ya por dentro el nudo. Yo no soy muy dada a hacer muchos nudos y muchos nudos y nudos y nudos. No, ustedes saben que yo hago poquitos nudos, pero si ustedes tienen niños, bebecitos muy inquietos que jalan, tiran los amigurumis, entonces traten de hacer más lacito, más nudo para que se pierda y no se les salga tan fácil. Y voy ahora a introducir la aguja donde termina nuestro ojo en la parte de abajo. Y voy a sacar en el otro ojo en la parte de abajo. Recuerden que es en el centro, ¿no? En el centro del ojito.
Esto ya lo hemos hecho muchas veces, pero yo sé que siempre hay chicas que están iniciando, viéndonos por primera vez. Jalamos que no nos quede tan suelto, pero tampoco tan apretado porque tiende a irse por dentro o debajo del ojo. Entonces, para que no se nos vaya dentro del ojo, por allá se pierda. Vuelvo y saco por aquí por la cabeza, por algún lado. Y aquí voy jalando con mucho cuidado para no perder el hilo debajo de nuestro ojo. Y voy haciendo camita. Siempre que vamos bordando, vamos haciendo, acomodando. ¿Listo, mis chicas? Vamos acomodando porque si no después cuando pongamos la pestaña o lo otro, no vamos a poder acomodar el hilo blanco ni lo que ya hayamos hecho. Aquí yo creo que no es necesario hacer más nudos. Ahí se pierde. Y ya tenemos la parte blanca del ojo. Miren. Vamos ahora a hacer la parte de la pestaña. Dice Rosario, ¿cuánto mide? Ay, no la hemos medido. Fátima nos pregunta cuánto mide. Yo no la he medido. Por aquí tengo una regla. Que el metro lo tengo lejos. 28, 29, mentiras. 29 centímetros aproximadamente. Recuerden que el cuerpo base de todas las princesitas es de 30 centímetros aproximadamente con el cabello y con esta gemita. Yo creo que alcanza los 30. Siempre las princesitas nos han quedado como de 30, sino que ya después de tantas vacaciones se me ha olvidado. Estoy tratando de retomar. Rosario, para iniciar la muñequita, ¿con cuántas puntadas en la cabeza? Esta muñequita se teje de abajo hacia arriba. No se teje la cabeza aparte, los brazos aparte, se teje toda en conjunto su cuerpo base. Es el cuerpo base que hicimos para todas las princesas. Tejemos desde las dos piernecitas, vamos subiendo el tronco, ubicamos los brazos y subimos con la cabeza hasta terminar. Aquí son disminuciones y cerramos. O sea que la cabeza, los aumentos los hacemos desde aquí. ¿Listo? Desde el cuello. Está quedando linda, ¿cierto que sí? Bueno, vamos ahora a realizar el bordado de las pestañas. Voy a cortar hilo nuevamente, hilo negro, para que realicemos las pestañas. Las pestañas, yo creo que las realizamos igual que realizamos las demás, un poquito más resaltadas, más gruesitas, creo yo. A ver cómo nos quedan, porque es una mirada muy, muy expresiva, muy de mucho realce negrito, entonces yo creo que lo hacemos. Vamos a introducir por un ladito, por un punto, por en medio de los puntos. Recuerden no dañar los puntos, ¿listo? Por aquí podemos introducir para este lado, pero como vamos a arrancar la pestaña desde la parte interna del ojo, entonces voy a introducir desde arriba. Si quitan las pestañas, que no le hagamos pestañas. Siempre a las muñequitas me encanta hacerles pestañas porque nos da como una expresión más femenina, ¿no les parece? A los muñequitos de niños sí a veces no le hacemos pestañas porque pues quedan muy femeninos. Entonces no le hacemos. Pero a los de niña sí le hacemos un poquitico de pestañas. ¿Listo, María Alexandra? Aquí voy a esconder esta hebra que nos quedó chun chun en el relleno. Ahorita la perdemos. Introducimos la aguja y la perdemos dentro, ¿vale? Para que no se vea, que el nudo se quede ahí atascadito. Y desde la parte interna, yo introduzco el hilo, lo saco, miren, desde la parte interna del ojo, encima, justo encima del ojo. Ah, quisiste decir altas las pestañas. Ah, listo. Desde aquí, mire, donde termina el ojo, en la ronda donde termina el ojo y justo donde comienza, en ese punto. Y lo sacamos hacia la parte externa, pero bajando una ronda. Es lo que siempre hacemos. Vamos a hacerlo así, pero mucho más grueso. Vamos a pasarle 2 veces.
Vamos a pasar 2 veces, yo creo que lo hacemos una parte, un punto salido, no justamente al lado del hilo blanco, sino un punto más atrás. Un puntico más atrás para que nos quede como una pestaña larguita, ¿listo? Y me devuelvo donde lo saqué. Como tipo de esas que nos maquillamos hoy en día, que es una línea negra hacia atrás del ojo. Así últimamente es la moda. Y la pasamos doble para que tenga más realce. Y aquí es donde pensamos si le hacemos colita de pestañas y salidita alta o no le hacemos. Yo creería que sí, hagámosle, y si no, ustedes saben que lo quitamos. Podemos hacer una hacia arriba o más extendida. Vamos a hacer una hacia arriba. A ver cómo se ve. Un punto encima, ¿listo? Un punto encima de donde tenemos el hilo. Mire, un punto encima, una ronda encima. Y bajamos una colita. Solamente una colita. Yo creo que la hacemos doble también para que tenga realce. 2 veces pasamos el hilo para que tenga realce. Quitamos el relleno que se nos sale un poquito. Y volvemos a bajar. Y queda 2 veces. ¡Ay, me encanta! ¿Qué dicen? Me encanta así. ¿Qué dicen ustedes? Me voy a pasar al otro ojo y miramos cómo queda este. Tengo que salir justamente en el otro ojo donde voy a iniciar. Se me está saliendo un poquito de hilos. Eso siempre pasa. Pero tranquis. Tú tranquis que eso se quita. Miren, mis chicas, ¿cómo ven este ojito? ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? Como la expresión. Mírenla así como toda completa. ¿Sí? La mirada, ¿cierto? Sí, queda bien. Hola Ana María, ¿cómo estás? Buenos días, feliz año para ti también. Es la misma base de cuerpo de princesa, sí, es la misma. Es el mismo cuerpo, vamos a ir adelantando el cuerpo si la quieren realizar junto conmigo. Vamos a ir adelantando el cuerpecito, todo el cuerpecito del mismo tono. Esto se teje aparte, todo aparte, ¿listo? Todo el cuerpecito del mismo tono. Es un tono que no es tan blanco, mis chicas, porque si ustedes miran a la princesa Jazmín, ella no es completamente blanca, no. Ella es como trigueñita, como un poquito, no morena, pero sí no, término medio. Llamémosla término medio, no es ni blanca como, digamos, Rapunzel o como Blancanieves, pero tampoco es tan morena como Tiana o como otras, ¿no? Entonces, es un término medio y podemos ir tejiendo el cuerpo base de las princesas que ya está en el canal. Es como un kaki le llamaría yo. Bueno, seguimos. Me gustó esta expresión, ¿cierto que sí? La vamos a pasar 2 veces y 2 veces la pestañita arriba, una sola ronda, un solo punto para terminar la pestaña. Voy a hacer lo mismo de este otro lado. Este hilo de aquí me estaba poniendo feita la mirada. Y si ven que el hilo blanco no se nos va, tiene que quedar ahí, no se nos puede ir debajo del ojo. Voy a hacer lo mismo aquí. Dijimos que un poquito más larga, la extendemos. Voy a sacar la aguja por acá. Como un crudo, color cremita, sí. Sí, María, como cremita puede ser. Que no esté tan blanco. Porque ella no es blanca en sí. Y vuelvo y bajo. Pero cuando bajo, meto de una vez un punto más arriba. Teniendo mucho cuidado con el cabello, ¿no? Que el cabello, la aguja no nos vaya a tomar el cabello cuando lo sacamos porque se nos va a enredar. Se nos va a dañar. Y bajo. Y lo repiso nuevamente, 2 veces. El truco de nuestros amigurumis está en el bordado, mis chicas. Aunque nosotros podamos tejer muy lindo, muy pulido, muy parejo, muy perfecto, si no bordamos lindo, tierno nuestros amigurumis,
como que no se va a ver lo mismo. Ay, Jael, Dios te bendiga. Gracias por hacerte miembro del canal. Muchísimas gracias. Es para mí una bendición enorme que ustedes apoyen mi trabajo por medio de la membresía. Muchísimas gracias, Jael. Un abrazo fuerte para ti, para tu familia. Dios te bendiga grandemente. Miren, mis chicas, de una vez da una expresión de jazmín. Ya podemos ver a jazmín aquí plasmada. Necesitamos pulir muchísimo, muchísimo lo del bordado de los ojitos. Practíquenlo mucho con todos los amigurumis, con todos. Porque eso es lo que nos da como la mirada tierna, como que le da ese toque de personalización, como que le da, ¿cómo se dice, mis chicas? Como esa humanidad, como ese carácter, no sé, ese carácter o esa forma humana de nuestros amigurumis. Si les dejamos sin bordar, como que quedan los peluches muy sencillitos, ¿cierto? Entonces el bordado es lo que le da como, wow, me está mirando esta muñeca, está diciendo, cómprame, ven a mí. Ay, mis chicas, la paso muy bien cuando me acompañan a trabajar. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos bordado las pestañas y siempre vamos a mirar cómo le hacemos la boquita. Por eso pasé el hilo aquí a la parte baja. ¿Vale? Leticia, muchas gracias, es con mucho cariño. En sinfonía puede ser el color trigo, sí. Una pregunta, Jael pregunta, ¿por qué siempre le pones boca al mismo color? Ay, sí, porque es que siento que en mi forma de ver como de forma personal, siento que da como más uniformidad al rostro. Es como mi forma de ver. Pero eso va de acuerdo al gusto, es como mi gusto, ¿listo? No es que tiene que ser así, no. Es como mi gusto. Pero ustedes lo pueden poner rosita, rojo, cremita. Es como el gusto que yo le tengo a la expresión, ¿listo? Es algo más personal. Pero pueden ponerlo de cualquier color. Yo aquí, miren, me parece que se ve como mejor así, pero ustedes lo pueden hacer de rojo, porque en sí la boquita de ella es como con un labial fuertecito, como un rosadito fuerte. Y también como que se ve más, ¿sí? En la boca en otro tono tal vez no se notaría mucho en cámara. Recuerden que yo les tomo foto, le hacemos sección fotográfica a nuestra princesa para el patrón escrito, para el Instagram, para la red. Entonces necesito que se vea, colores que se vean en cámara, porque tomo la foto y a veces se pierden los tonos en la cámara. También es por eso. Hola Carmen, desde Perú. ¿Pensaste que el envío va a ser el jueves? No. El jueves se sube el tutorial para miembros. ¿Listo? El tutorial, la primera parte, para miembros. Y el siguiente jueves, que es creo que jueves 18 de enero, ya estará disponible nuestra princesita Jasmine para todos en el canal. ¿Qué dicen? ¿Hacemos como siempre, como todas? Yo y mi boca así de lado. ¿O le hacemos completa, así completa toda? ¿Qué dicen? Yo ya me ubiqué aquí en el centro como si fuera a hacérsela de lado. ¿Qué dicen ustedes? Cuéntenme. Así. O toda completa. Miro yo. O toda completa. ¿Qué dicen? ¿La hacemos diferente? Hola, Alba. Completa. Sí, como siempre. De lado. Van 3 que dicen de lado y Jessica que dice completa. De lado dice Jael. Eulalia dice que de costado. Listo. Entonces ganó Jessica. Ganaron todos que de lado, Jessica. Bueno, vamos a hacerla de lado. Abarcamos solamente 3 puntos. Mis chicas, esto hay que hacerlo
muy, muy cuidadosamente. ¿Por qué? He visto muchas foticos que me envían ustedes. Y algunas que han intentado hacer la boquita de lado, se les ve una expresión triste, ¿sí? Algunas, no todas. Algunas he visto que se les ve una expresión como triste. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sutileza en hacer la boquita de lado para que no se nos pase de sonrisa así coqueta, que es la boquita de lado, a sonrisa triste. ¿Sí estamos de acuerdo que han visto algunas con sonrisa triste? Entonces, vamos a tener mucha precaución en hacerla. No le vamos a hacer así, como recta, como que ¡pum! ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo queda la expresión? Obsérvenla. Queda como enojado, como triste. No, vamos a hacerla de lado en la misma ronda y solo subimos una sola ronda, un solo punto. No los 3 puntos así, sino la línea tiene que ir 2 puntos recta y un puntito subiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo hago eso, Angélica? No lo hago, lo puedo hacer como yo lo hago, simplemente acomodando el hilo. Yo lo acomodo con la mano, chun, y listo. Y lo dejo así. Cuando le voy a tomar la fotografía, la acomodo. Cuando la voy a entregar, la acomodo. Siempre acomodando el hilo y poco a poco se va haciendo camita y queda así. Pero también lo puedo hacer si tengo otro tipo de hilo que no es 100% acrílico y las entiendo porque el algodón es muy, muy manejable, muy blando. Entonces nos va a quedar moviéndose mucho. Entonces tenemos que hacer una puntadita en 1, 2, en el punto número 2, una puntadita para que de ahí no se nos mueva. ¿Vale? Toda esa lora para explicar la boca. Y termina donde justo comienza el ojo, miren. Yo pongo la tijera, mire así. Termina donde justo comienza el ojo. Porque es que si lo hago por acá, me va a quedar una bocota. Tengo que hacerlo como que con uniformidad, alineación del rostro. Sí, sí, Jael. Entonces, voy a explicarles si tienen hilo blando. ¿Listo? Mire, yo un punto, 1, 2, 3, subí un punto, o sea, una ronda, y me devuelvo en el segundo, 1, 2. Y aquí voy a hacer una pequeña puntada para que el hilo se sostenga ahí y no se me vaya a mover. Porque si no, nos queda como tristongo y la línea así toda recta, sin curva. Entonces voy a pisar el hilo y ahí mismo donde lo saqué, ahí mismo introduzco. Lo voy a sacar por aquí atrás y ajusto. Esta puntada no se tiene que ver. Entonces la voy a jalar mucho, mucho porque no se tiene que ver. ¿Listo? Miren así. ¡Ay, se ve linda! Bueno, voy a perder el hilo otra vez, por acá por atrás. Y corto. ¿Cómo la ven, mis chicas? ¿Qué falta? Nos falta el maquillaje y terminamos. Llevamos media hora ya en vivo. Nos falta solo maquillar. Miren, nos falta solo maquillar. Y terminamos nuestra princesita Jazmín. Y después voy a hacerles a Blue y a otros. Voy a traer muestras aquí el maquillaje a ver qué nos sirve. Como un tonito. Una brochita. Una brochita, creo que la que siempre usamos es como esta. No recuerdo cuál es la que siempre usábamos. Estamos mucho tiempo en vacaciones. Creo que era esta. Una suavecita. Creo que era una suavecita. Creo que era esta. Una así. Y le vamos a hacer... pensemos.
En esto sí hay que pensar mucho, mis chicas, tomarnos el tiempo, la dedicación, la paciencia, porque después de que ya está maquillada, es muy difícil de que lavemos nuevamente el tejido, el hilo, y vuelva a quedar del tono original. Hola Brenda, sí, hasta ahorita vi. Hasta ahorita vi. Se demoran un poquito en llegar los mensajes tuyos, pero ahí ya están llegando. Brenda, hola. La piel sería como color arena, sí, también. Sí, hay que practicar mucho, mis chicas, para que nos quede el rostro muy expresivo. ¿Qué dicen? ¿Dónde le hacemos el maquillaje? Yo veo que nos quedó bastantico espacio para mejillas. No sé si hacerle acá rubor o hacerle solo debajo del ojo. Voy a mirar la muñequita. Creo que voy a guardar ya estas tijeras. Ya no las necesitamos. Creo que queda bien como hacerle aquí abajo, como cerrando un poquito aquí, uniendo con la pestaña, como si nos estuviéramos maquillando nosotros. O aquí. Pensemos y luego pensamos el tono. Y luego pensamos el color. Sí, creo que acá. Voy a volver a los comentarios. Sí, creo que ahí, mis chicas. Creo que ahí. Creo que aquí. Pero vamos a mirar el tono. No quiero un tono oscuro que nos oscurezca el rostro, tampoco tan rojo que nos vuelva payasita y tampoco tan pastel que no se note. Ay, no, mis chicas, en esto sí yo me tomo mucho mi tiempo, ténganme paciencia, ténganme paciencia. Debajo del ojo, ¿cierto que sí? Sí, mire, Josefina también, Aspasia dice también. Entonces aquí, mis chicas, chun chun, como uniendo aquí. He visto muchas jazmín que le hacen también esta misma línea que le hicimos negra aquí debajo, uniendo hasta acá. Pero ya se me veía, creo yo que ya se ve muy hindú, muy hindú, como muy, no sé, como muy cerrado, me oscurece mucho la mirada. Tipo, esa expresión, ¿sabe a quién se le decimos? Al gato con botas. Al gato con botas sí le hicimos aquí otra línea hacia allá, con el hilo negro, creo, pero es una mirada gatuna. Entonces, esa no la vamos a hacer. Vamos a hacerla con maquillaje. Voy a mirar qué color, qué tono. Voy a tomar un cafecito, ¿sí? Como este de aquí. Quito exceso y probamos en la nuca, como siempre hacíamos. Probamos por aquí debajo donde no se note. Chun, chun. Si ese tono me gusta. Sí, mis chicas, ese tono es. Es como, no es rosado, ni es oscuro café, pero sí es un tonito pastel. Quitamos un poquito de exceso y de menos a más, ¿vale? De menos a más. Porque después no podemos quitar. Entonces nos toca de menos a más, desde abajo hasta aquí. Si veo que ya es mucho, paro. De menos a más. Creo que fue suficiente. Aunque ustedes en cámara no lo ven. Yo sí veo que ya es demasiado. Ustedes saben que yo soy muy delicada con el maquillaje y ya yo me asusto y digo, no, ya no más, ya no más, ya no más. Ya no más, ya no más, ya no más. Me dicen si sí lo logran apreciar o si no se nota para nada. Pero yo aquí sí veo que este ojo quedó bastante. Este me falta un poquito, quedó más oscuro el otro. ¿Cómo la ven, mis chicas? Este falta un poquito. Voy a parar y me dicen. Y voy a esperar a que me escriban.
A que me digan cómo la ven. Tiene como más en uno que en el otro, me parece. Sí se nota, ¿cierto? Se ve la mirada linda, ¿cierto que sí? Le da también como una expresión como si tuviera los ojos más hundidos, como si le hubiéramos hecho con hilo hundimiento de ojos, pero no. ¿Tiene más aquí que aquí? ¿Me parece? ¿O es la cámara? En la cámara la veo como más maquillada este ojo que el otro. Echémosle un poquito más al otro. Pero muy, muy, muy poquito. Listo. Y con ese mismo le hacemos un tris en la nariz para que se note la nariz, porque como es del mismo color del hilo de la cara, no se nota. Y un tris debajo por aquí de las cejas, solo con lo que nos resta de la brocha, montando así. Listo. ¡Ay! Terminamos. El izquierdo tiene más y ya lo emparejamos. Gracias, Alexandra. Vamos, Alejandra. Vamos a mirar cómo nos quedó ya toda terminada. Voy a guardar esto. ¿Cómo la ven, mis chicas? Pongámosle los zapatos que le había quitado yo. Los zapatitos. Los zapatitos. ¿Ustedes no les pasa que un zapato siempre le queda más apretado que el otro? A mí me pasa porque los dejo a veces uno más suelto que el otro. Listo, mis chicas y mis chicos. Hemos terminado nuestra princesita Jazmín. Así ha quedado ya con el maquillaje. Terminadita. Quedó hermosa, ¿cierto que sí? Terminadita. Voy a poner esto por aquí que me está haciendo estorbo. Y va a estar en el canal entonces en el siguiente tutorial. ¿Listo? El siguiente tutorial va a ser esta princesita. Ya les voy a dejar grabado, guardado este en vivo para que lo puedan realizar junto a la par conmigo cuando estén bordando los ojitos y el rostro. Esperen que nos ha quedado como unos hilos del relleno que se ven acá. Listo. Y me dispongo a ir a tomarle las fotos a esta princesa. Ay. Quitemos todo esto. Listo. Preguntas, mis chicas, preguntas que tengan. Así ha quedado el collar. Acomodémosla. Siempre que le tomen la fotografía, acomoden todo. No vayan a tomarla así toda espelucada y toda. Listo. Preguntas, mis chicas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión, mis chicas y mis chicos. Vamos a estar trabajando princesas, ya saben, también vamos a estar trabajando otros personajes como Blue y otros que también les voy a estar subiendo en el canal. Y yo creo que volvemos a trabajar como el año pasado, todos los jueves, tutorial. A las 2 de la tarde, hora Colombia, se suben todos los tutoriales, ¿vale? Les había dicho que les iba a subir por partes, un jueves una parte, otro jueves parte 2, pero no me arrepentí. Me arrepentí y ya yo les subo, es que yo ya me acostumbré a subirles todo el paso a paso de una vez, o sea, parte 1 y parte 2 el mismo día. No me gusta ponerlas a esperar hasta una semana más, hasta otra semana después para subirles la siguiente parte del cabello, de las otras cosas, porque pues a veces ustedes cogen y miran y apuntan, ven todo el video, apuntan el patrón y luego empiezan a tejer, algunas hacen así, entonces yo de una vez todos los jueves les subo todo completo. Entonces creo que voy a seguir así. ¿Listo? Entonces, mis chicas, nos vemos en el tutorial. Las quiero mucho. Un besito y un abrazo para todas. Gracias por acompañarme siempre y gracias por tanto cariño y tanto amor. ¿Qué color es el trajecito? Este es un verde, aunque en cámara se ve como azul, pero no es azul. Es un verde agua, como un verde agua, como un turquesa que le llaman a veces. Este de aquí, de la gema, sí es como un azul aguamarina, pero el resto es un verde agua o un verde pastel.
pastelcito. Besitos, mi chicas, nos vemos en el tutorial, que tengan lindo día y pasen una hermosa, hermosa mañana, hermosa tarde o hermosa noche. Besitos, chaitos, chaitos.